Perfecte, Raquel. Gràcies, moltíssimes gràcies per la presentació i gràcies per la invitació i gràcies per la charla, Nieves. Yo, pues como todos, he ido reescribiendo. Efectivamente, dije que iba a hablar de la evolución de del turismo en la Comunidad Valenciana a propósito del aniversario de nuestro Estatuto de Autonomía. El año pasado se publicó un libro en Tirant-lo Blanc que promovió la Universidad de Valencia y tenía esa base, ¿no? Un poco para explicar lo que nos interesa. Y lo que nos interesa es cómo pasar del miedo a la esperanza, y lo que nos interesa es abrir caminos, es abrir propuestas, pero para eso tenemos que saber cómo hemos llegado hasta aquí. Y esa era mi propuesta, pero bueno, voy a desviarme un poquito para enlazar, y porque si no se me quedan cosas ahí y enlazaré bien. Porque hablaba Nieves de los periodistas, yo puedo hablar de los expertos. Ayer cuando nos conocimos, yo le decía, he estado en Radio Nacional la semana pasada y resulta que me llamaron como experta y acabé hablando del Benidorm Fest. Bueno, hablando no, porque como no sé, no hablo, efectivamente. Si hubiera sido igual otro, hubiera hablado, pero yo decía, por Dios, que no me pregunten, mi favorito. Digo, es que no tengo ni idea, pero es que no me dejaron hablar de turismo. Metí una cuña, turismo accesible, que viene en Benidorm, que sirve para todo el mundo, pero no era eso lo que yo quería, porque habíamos preparado la entrevista. Por lo que creo te estuvieron molestando además, claro, preparando, en mi opinión era como que bien, ¿no? Porque yo voy a hablar de lo que la entrevista, la preentrevista esta, ¿no? La previa, me sí. dice la previa, me dice la de producción, dice, ¿qué es el turismo accesible? Y yo digo, que tengo que contestar, vale, el turismo accesible, no sé qué, y suelto el rollo tal. Y la sostenibilidad, no sé qué, y yo, a ver ahora en Benidorm, ¿qué digo? Pero uno, pero otro, bueno, el agua, bueno. Y llego allí y entonces me preguntan por el alcalde franquista ideólogo de Benidorm, que yo ya había avisado que no quería meterme en más, porque en Benidorm son muy así, muy suyos de su alcalde, y digo, como de un dato mal, ya verás. Y además que es que no es eso, porque yo sé de otras cosas, pero no de la vida, del mito de la Vespa, cuando fue a ver a Franco y esas cosas del alcalde. Y aquí me preguntaba, comentábamos el papel de los expertos y el papel de los periodistas. Es mi, por otra parte, gran amiga, la responsable de comunicación de la Universidad de Alicante, la responsable de no haberme preparado. Nieves decía que sí, yo decía que no, porque se ha desvirtuado tanto el papel de los expertos, también, o sea, quiero decir, es por todas partes, que también a nosotros nos llaman. Eso, aquí Enrique, que me está mirando con la misma cara, que tú entraste en directo, decías ayer, que habías entrado en directo en Apunt, y yo, pues gracias a la experiencia política, he aprendido a contestar canutazos a lo que dé 7 segundos de comunicación, pero la mayoría de los profesores no tienen esa capacidad. Pero aparte nos llaman para hablar también de cualquier cosa. Pues y muchos decimos que no, claro. Esto te digo, muchos decimos que no, pero atención, muchos dicen que sí. Y ya puestos, digo, ahora ya, como has pedido que no se grabe, da igual, a que se me grabe, no importa. Porque yo ahí sí que creo que también todo el mundo tiene que reflexionar. Y desde luego en la pandemia se ha visto clarísimo que hay expertos de todo a todas horas, que todo el mundo habla de todo a todas horas, y que detrás de esos expertos que aparecen en Antena 3 casualmente son expertos de las universidades de las que el propio grupo es dueño, claro. que es eso, hay expertos de turismo en la Universidad Camilo José Cela, hay expertos de turismo, cuando en Madrid hay expertos de turismo, hablo de lo que sé, hay expertos de turismo en otros sitios, pero nos ha ocurrido, y nos ocurrió no hace mucho, estábamos en un congreso, y digo yo, ¡ay, qué ilusión, que voy a hablar en el Avivir mañana! De verdad, porque digo, voy a hablar en el Avivir una tertulia, y dice una compañera de una universidad privada, joder, pues a mí me obligan a ir y yo no quiero ir, porque además tengo que hablar de una cosa que no sé nada, pero mi universidad me obliga. Por eso, cuando hable un experto, hay que ver quién paga ese experto, quién está detrás de ese experto, igual que los periodistas, y en la universidad no hay transparencia de quién paga las investigaciones y quién habla en nombre de quién, exactamente igual
¿Qué pasa con los periodistas? Cuando un experto diga algo, tendríamos, si no confiamos tampoco en el periodista que lo ha llevado, tendríamos que enterarnos. Si te das cuenta, es ese problema experto? siempre vuelve a centrarse en la radio y en la televisión. Bueno, en la radio un poquillo menos, pero en prensa al menos las entrevistas son más amplias y el lector puede calibrar un poco más. Si el experto es un idiota, pues a lo mejor se le nota más, pero no sé. Pero bueno, a mí me han hecho entrevistas por WhatsApp. ¿Mal? Descritas, pues mal. Claro, pero entonces yo he pensado, muy bien, porque como estos WhatsApp son unas declaraciones, yo solo doy aquí cortado. ¿Cuántos caracteres? 323. Pues resulta que me corta el trocito que quieres. O sea, que aquí... Claro, lo de mandar todos, cuestionarios es otra nueva moda también en hacer entrevistas. Te mando un cuestionario y tal, y digo, y entonces trabajo yo, ¿no? Claro. La entrevista la hago yo. O entrevistas de radio. Y yo te la mando y tú la calzas, ¿no? Por audio WhatsApp. A mí eso sí que me gusta a mí, porque te dicen la pregunta y tú te grabas, ¡fum! Y ya sale directo. Pues, claro, pero entonces anulemos periodismo. Eso no es periodismo, eso es, bueno, pues contratas a alguien que, oye, habla con esto y que te manden esto, ya está. Pues la misma intoxicación ocurre en el turismo, y voy a lo mío. La misma intoxicación ocurre en el turismo. Hace años yo les digo a los bueno, cuando da clases en turismo, ahora doy en sociología, pero cuando llegue por abril o así haré la misma prueba porque la he hecho muchos años. En abril, la ocupación hotelera, en abril o depende de cuándo caiga la Semana Santa, 3 semanas antes de la Semana Santa la ocupación prevista en los hoteles es del 70%. Pueden comprobarlo, ni más ni menos, el 70%, porque el 70% está bien, porque va a haber ambiente, pero todavía tienes sitio si quieres ir. Entonces, pase lo que pase, la información que sale desde el sector empresarial y que replican los medios de comunicación es el 70%. Lo mismo podríamos discutir, y no me voy a meter, con el clima y cómo se comunica el clima y qué parte de la información, qué fotos salen, en fin, lo mismo podríamos. Y en el turismo ocurre que efectivamente todo el mundo sabe y todo el mundo habla, porque todos somos turistas, o casi todos. Y todos, desde luego, los que estamos en la Comunidad Valenciana y también los que viven en Madrid, pero cada día más. Bueno, los que viven en Madrid, reciben cada vez más turistas y todos nos creemos con la capacidad de opinar y amplificar noticias y amplificar palabras como turismofobia, por ejemplo, que es una palabra que lleva una connotación ideológica clarísima y se ha manipulado desde el propio empresariado turístico para agrandar el problema, para cargar la culpa sobre los apartamentos en lugar sobre los hoteles, para ridiculizar quizás el rechazo de la ciudadanía hacia el uso abusivo del espacio urbano. Pues, por ejemplo, en ese ejemplo muchos han comprado esa idea, han aceptado que se pueda hablar de turismofobia para referirse al rechazo al turismo como actividad abusiva del espacio urbano y también del espacio rural. En nuestra comunidad, las discusiones sobre el turismo, pues lo han visto ustedes los que llevan aquí desde ayer o esta mañana incluso. Esta mañana incluso Federico Buyolo ha sido tan amable de nombrarme como experta. Raquel contará después, porque ha aparecido en educación, ha aparecido en agricultura, aparece en demografía, por supuesto en economía. El turismo configura nuestra realidad, el turismo configura lo que somos como país. Está en todas las capas, es un estado mental, podríamos decir. Miramos con ojos de sociedad de acogida de turistas. Y esos son los ojos con los que se está definiendo gran parte de las políticas, no solo turísticas, por supuesto, con esos ojos de sociedad de acogida, de tener la capacidad de recibir cada vez más y más turistas, se están desarrollando las políticas demográficas, se está desarrollando iniciativas contra el despoblamiento, poniendo al turismo como un eje vertebrador. Se están desarrollando políticas, por supuesto, del agua, políticas energéticas, porque el turismo impregna nuestra manera de entender. Hay
hay un discurso en torno al turismo en el que se dan por supuestas demasiadas cosas, un discurso en el que las preguntas, digamos, como que se dejan de lado, se da todo por supuesto. No hay una reflexión clara, no hay posiciones claras ni de un partido, ni de otro, ni de una ideología, ni de otra, porque lo damos por supuesto, porque nos han convencido de que no hay más alternativa, de que no se puede hacer otra cosa, de que somos una sociedad turística y en eso estamos. Yo lo que trataba de explicar hoy, lo que trato de explicar hoy es cómo hemos llegado a ese convencimiento de que somos una sociedad turística y es así como tenemos que ser. Voy a ir más rápido de lo que había escrito y además porque hay grandes economistas y historiadores que ya han explicado un poco cómo ha sido el proceso de generación del modelo socioeconómico que tenemos, y me voy a detener un poquito más en alternativas, en propuestas, en qué se puede hacer y si de verdad existe esa posibilidad que llamamos o de decrecimiento, de regeneración o de turismo poscapitalista. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Pues desde luego con ese proceso de modernización acelerada en una sociedad con dificultades para la lectura, con dificultades para la crítica, pero que sí que se sentía clase media, digamos, en un momento en los años 50-60 en desarrollismo, se sentía clase media y se le convenció de que el consumo turístico era un signo de distinción y que podían convertirse en turistas, aunque fuera yendo a su vivienda secundaria, y que además, para que eso pudiera ser así, había que desarrollar todo lo posible, todas las áreas litorales, desarrollar sin ningún tipo de planeamiento, ni de concepción, ni de pensamiento en sostenibilidad, que todavía no existía en aquella época ni la idea ni la palabra, pues había que modernizar todo nuestro país. Y el turismo sirvió, y tenemos gracias al cine grandísimos ejemplos de cómo el turismo fue una palanca de transformación enorme, no solamente económica, sino también cultural. Pero el turismo desde ese mismo instante estuvo asociado siempre a la construcción. Y esa es la clave fundamental de lo que nos ocurre en el País Valenciano, pero también en otros territorios. Siempre, desde el primer minuto, se ha confundido turismo con urbanización, turismo con construcción. El culmen de esta idea ocurrió en el año 92, en la que los promotores inmobiliarios inventaron turismo residencial, aunque ya había algunos investigadores en México, por ejemplo, en los años 70, que ya hablaban de turismo residencial. Pero llamarle al fenómeno de la construcción de vivienda secundaria, particularmente para venta de extranjeros, es decir, a la expropiación de nuestro territorio, a la enajenación de nuestro patrimonio natural, llamarle turismo es el gran éxito mercadotécnico del desarrollo, porque turismo para todos, para nosotros, está asociado, por lo menos hasta ahora está asociado a la felicidad, a la industria de la felicidad, está asociado al bienestar, está asociado al ocio, está asociado a valores positivos. Le añadimos residencial y tenemos la magia. Tenemos un oxímoron, porque el turismo es movilidad, pero como es residencial, es mucho mejor construir viviendas de uso residencial, llamándoles viviendas turísticas, para jubilados alemanes, que decir voy a construir un geriátrico o voy a construir una villa vacacional o voy a dejar construir al gobierno noruego o al ayuntamiento de tal ciudad noruega que me construya un geriátrico en Villajoyosa, por ejemplo. Es mucho mejor decir, no, mi pueblo se convierte en un destino de turismo residencial. Eso unido a que los procesos de reconversión industrial pues también tuvieron mucho que ver y digamos, se sostuvieron con la palanca, primero de la construcción de viviendas en el proceso de su vida, con la construcción de viviendas para la emigración que atraía a la construcción, y después en la palanca de la terciarización de la economía, pues hace que todo lo que entendamos por turismo, en realidad estamos inmediatamente pensando
en construcción. Estamos inmediatamente pensando en que no hay otro remedio que para atraer turistas construir viviendas, construir hoteles, construir. Esa es una de las apropiaciones, la apropiación del espacio público por el ocio. Porque cuando pensamos en ocio desde la ciudad, también pensamos en terrazas, también pensamos en apropiarnos como visitantes o como ociosos de derechos de la ciudadanía, como el derecho al descanso, como el derecho al tránsito por la vía pública. Por eso, el turismo, digamos, es un potentísimo factor de convencimiento de que los beneficios que aporta son mayores que sus perjuicios. En el caso, además, de la Comunidad Valenciana, pero en general, tenemos otra apropiación importante, que es la apropiación cultural. No solamente en las fiestas, no solamente hemos convertido los moros y cristianos en un espectáculo en algunos lugares para turistas. Hay estudios que demuestran que cuanto más cercano a la costa está el municipio, más probable es que los moros y cristianos estén en temporada turística. Cuando tradicionalmente los moros y cristianos se han celebrado una vez se termina la actividad industrial principal del municipio. Esta relación entre el turismo y la cultura, más allá de las fiestas populares, es una relación compleja, porque también es cierto, y ahí esto yo lo he dicho muchísimas veces en mi etapa de la gestión pública, el turismo es la vía de retorno de la inversión en cultura. Es decir, mucho patrimonio patrimonio material y algún inmaterial, no se podría mantener si no se previera una recuperación económica. Hay muchas viviendas que se pueden rehabilitar para uso turístico, pero sobre todo muchas iglesias que se están cayendo en muchos lugares de España porque no hay un retorno económico. Los espectáculos, los eventos culturales, no digo el Benidorm Fest, pero otros eventos culturales funcionan. Tenemos ópera en Valencia porque tenemos turistas. Es decir, no es tan fácil como decir cultura y turismo están enfrentados, el turismo destruye la cultura, porque no es verdad. El turismo ayuda a la cultura a mantenerse y ayuda a la cultura en cuanto a que supone un retorno económico de una inversión. El problema es que en este país la cultura se entiende como un gasto y no como una inversión, y el retorno económico del turismo solamente se mide por gasto por turista en la estancia. En este sentido también del uso de la cultura, el turismo ha generado una especie de competencia entre las ciudades que también ha perjudicado mucho y que también apareció esa idea, no sé si ayer o esta mañana, ya me he perdido, la idea de competir entre ciudades, competir para ser exclusivos, competir para generar experiencias. Ahí también ha habido un desgaste importante un uso, digamos, no beneficioso, vamos a decir, de la cultura. También buscamos esa distinción, acabamos transformando nuestras tradiciones culturales para diferenciarnos un poquito de los demás, y nos da igual cuál haya sido la tradición. Esa búsqueda de la distinción por las grandes ciudades pues hace que haya una competencia absurda por tener más patrimonios de la humanidad, que como decías tú ayer. O sea, hago patrimonio de la humanidad una parte y la otra parte no, ¿y para qué me sirve tener patrimonio de la humanidad? Hay estudios de sobra que demuestran ya que declarar patrimonio de la humanidad un bien material inevitablemente conlleva a su destrucción, porque el número de turistas que llegan atraídos por ese Instagram, por esa foto, van a convertir a ese lugar en algo pues, fotografiable, pero no en algo que merezca ser respetado y que merezca ser conservado. Exactamente esto está ocurriendo con el espacio rural. Esta división, esta competencia, esta división entre lo rural y lo urbano, esta competencia por la distinción del propio espacio rural, por ver qué municipio
está en la lista de los pueblos más bonitos, que en eso se está. Bueno, hay que hacer un esfuerzo en el municipio por mantener una serie de normas, pero además hay que tener X mil euros para pagar para poder estar en esa lista. Hace poco salía también como la gran noticia que había pueblos que no querían estar en esa lista. Pues claro, pero se les van a llenar, pero es que aparte, es que hay municipios que el coste de estar en esa lista es mucho más que el presupuesto del municipio y, por supuesto, el presupuesto de la Concejalía de Turismo. Pero esta obsesión de convertir en fotografiable, instagramable o como se diga, el espacio rural como algo visitable, como algo distinto del espacio urbano, convertir la ruralidad, convertir el espacio natural o el espacio artificial también, o los cultivos, en un producto turístico, tiene consecuencias que se han visto claramente con la sobreexplotación de esta idea, particularmente en la pandemia, cuando muchísimas personas que en su vida habían pisado el campo, de repente decidieron hacerse senderistas. Pues grandes ventas en Decathlon online, pero desde luego gran destrozo de muchos caminos, gran destrozo de muchos paisajes. Se convirtieron pues senderos en lugares donde de repente había pues motocross o donde había. Bueno, pues hemos tenido ese aprendizaje. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Yo hasta aquí lo que quería un poco era explicar, aunque fuera muy atropelladamente, por qué el turismo es algo sobre lo que hablamos mucho pero discutimos poco en profundidad y particularmente centrarlo en la cuestión rural. Necesitamos en este punto cambiar nuestra manera, en eso también estamos de acuerdo, todos los que estamos aquí, los de fuera dudo mucho, pero los que estamos aquí sí que estamos de acuerdo en que aquí así no podemos seguir y necesitamos cambiar. Y efectivamente necesitamos cambiar participando todos. No todo lo que se ha hecho hasta ahora ha sido desarrollismo, ha sido políticas destructivas del resto del medio. Se han hecho muchas cosas, tanto desde el Gobierno central como desde la Generalitat, a favor de lo que ahora llamamos sostenibilidad, pero hasta ahí, es decir, a poder sostenibilidad, tal como se entiende y tal como se ha manejado ahora mismo, es poder seguir como hasta ahora, pero más tiempo. Ya está. Vamos a seguir un poquito más y vamos a intentar mantener y a dejar y nosotros decidir cómo va a ser la vida de nuestros hijos o de nuestros nietos, a ver si puede ser con nuestras mismas condiciones. Eso es la sostenibilidad. Y la decidimos aquí o la deciden aquí. Pues hasta ahora sí que se están haciendo cosas a favor, se está legislando, y ahora pondré algunos ejemplos, a favor de esa sostenibilidad, pero mi propuesta es que ahí no nos podemos quedar y yo creo que es la propuesta compartida. ¿Qué avances hemos tenido que nos interpelan particularmente a lo que hemos estado hablando estos días? Pues ayer, hablaste, no me acuerdo, perdón, tu nombre, Territorio Bobal, Tierra Bobal, hablaste de los planes de gobernanza. Los planes de dinamización y gobernanza son unos planes que, como adelantó, ponen de acuerdo a pequeños municipios, para generar productos conjuntos. Y eso está funcionando muy bien en la provincia de Castellón porque están acostumbrados, más o menos, a hablar entre municipios pequeños. En la provincia de Valencia también, porque la Diputación, por lo menos en los últimos tiempos, está colaborando. En la provincia de Alicante es un desastre absoluto porque los municipios son demasiado grandes. Hemos peleado, que sí, compañera, porque ya fue concejal María José y peleamos infinito y al final con municipios gigantes es imposible que acepten no ser líderes de un proyecto. Pero bueno, avanzamos. Ahí en los planes de gobernanza avanzamos.
La Ley de Turismo, Ocio y Hospitalidad de junio de 2018, de la que me siento, desde luego, pues orgullosa por todo el trabajo que llevo. Y ya sabemos, las leyes no cambian las cosas, pero bueno, puedes apelar a ellas cuando algo va mal, y aunque te metas en pleitos, por lo menos tienes la ley de tu parte. Pero bueno, la Ley de Turismo, Ocio y Hospitalidad hace grandes avances a favor del paisaje. En esto sí que me quería parar un momento, porque del paisaje hemos estado hablando también estos días. El paisaje, no el paisaje intacto, natural, ese paisaje que ni siquiera sabemos cómo es, ¿no? El paisaje deja de ser paisaje natural en el Mediterráneo desde la antigua Roma, desde los griegos. El paisaje está ahí para ser hecho nuestro, necesita la mano del hombre en el Mediterráneo. Más allá de esa discusión de si el paisaje es lo que vemos, el paisaje es lo que nos ve, vale, ¿hasta dónde? Lo importante con el paisaje en esta ley es que se convierte en un bien turístico de primer orden. Y aquí pasa lo mismo que lo que intentaba explicar con la cultura. Una vez que le ponemos precio, y hablábamos también sobre esos valores en las empresas sociales, cuando le ponemos precio, cuando le damos valor a algo, empezamos el camino para que ese algo sea protegido. Yo puedo tener muchos catálogos de paisaje. Hay en la Comunidad Valenciana catálogos de paisaje, lo que quieran, libros, lo que quieran. Pero hasta que un municipio no puede decir, perdón, es que mi paisaje tiene que ser protegido. ¿Por qué? Porque hay una ley que dice que este paisaje de este pueblo no puede ser destruido con placas solares, decíamos ayer, con lo que sea, porque está protegido, porque es un bien turístico. Y ser un bien turístico supone ir a una lista de ítems que dicen que mi municipio es turístico, y eso supone dinero. Y al final eso supone dinero, y por eso me implico en protegerlo, porque el paisaje es un bien turístico de primer orden, exactamente igual que una catedral, que una playa, que por cierto también es paisaje, también se nos olvida, que una catedral o que la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Son bienes de interés turístico. Otra de las aportaciones que yo creo que desde el ámbito rural, y creo que se está haciendo con la experiencia que nos contaba Enrique de la cadena de valor, pero creo que ahí se está haciendo tanto desde el Gobierno de España, que este año ha declarado la gastronomía como el eje fundamental vertebrador de la política turística, como desde la Comunidad Valenciana, poniendo en la Ley de Turismo, Ocio y Hospitalidad y todos los efectos que se han llevado a cabo después, la gastronomía como el eje cultural central en torno al que se genera el producto. A partir de ahí, a partir de que entendamos que la comida es cultura, que tenemos que incorporarla, que tenemos que apreciarla, que tenemos que valorarla, pues nos preocuparemos menos de traer comida de otros sitios o entenderemos mejor, como decíamos ayer, que el aceite vale lo que vale porque está en mi territorio, o que efectivamente recoger naranjas es una experiencia que puede ser turística, pero desde luego es una experiencia dura y desde luego hay que pagar lo que cuestan las naranjas. La educación es otro de los elementos fundamentales en los que también se ha avanzado mucho en el sector turístico, pero a la vez es otro de las grandes debilidades que tenemos también en el sector. Y ya con esto acabo de enlazar con las intervenciones anteriores, porque sí que me he quedado con ganas le contestaba en privado a Federico Buyolo sobre si se ajusta o no al mercado, ¿no? Como decía antes la persona que ha intervenido. Estamos haciendo muchos títulos y luego no se ajustan al mercado los títulos. En turismo tenemos la mejor red de centros de formación turística, que solo existe en la Comunidad Valenciana, y nos creemos aquí que en todas las comunidades autónomas hay CDTs, hay centros de desarrollo turístico, y no la hay. No las hay aquí, no las hay en otros sitios. En Andalucía hay escuelas privadas con aportación pública, en Cataluña más o menos, en Madrid hay una escuela más o menos. Tenemos muchísimas posibilidades para educar, tenemos
muchísimos oficios con unos niveles de formación en turismo enormes, pero nos falta apreciarlo. Nos falta ser cada uno de nosotros responsables y cada uno de nosotros valorar que el trabajo del camarero no es transportar bandejas, porque eso lo puede hacer un robot. El trabajo del camarero es vender bien la comida, es atenderme bien, es hacerme sentir bien, es saber lo que yo quiero. El trabajo del camarero es ayudar al dueño del restaurante a ganar más dinero y ayudar al cliente a vivir una experiencia positiva cuando va a un restaurante. Y eso no lo podemos hacer con menús de 6 euros, de 9 euros. Eso lo puede hacer pues McDonald's o autoservicios con robots. Y ahí también tenemos pues mucho que pensar, creo yo. Pero ¿quién tiene que pensar todo esto? ¿Quién decide nuestro futuro? Esa es la gran cuestión. Y yo creo que esa es la clave aquí y es la clave que volvemos a decir. Miramos para otro lado, le echamos la culpa a los demás, echamos la culpa a los políticos, a los medios de comunicación, a los expertos. El gran avance, desde luego, de la forma de hacer política y de la forma de hacer política turística es la incorporación de la ciudadanía en la toma de decisiones. Pero aquí tenemos que hacer un esfuerzo también, tenemos que hacer un esfuerzo todos, porque claro, perder el tiempo en asociaciones que luego total no te hacen caso, perder el tiempo en ir a reuniones, a contestar encuestas, no sé qué, pues efectivamente nos lo tenemos que replantear. Yo creo que la gobernanza, esa idea que está en los planes solamente a nivel político, pero esta responsabilidad, y yo creo que la Comunidad Valenciana hemos avanzado mucho, de verdad, en los procesos de participación de las políticas. Hace poco ha estado abierto el proceso de participación de las áreas urbanas. ¿Quién participa? ¿Cómo participa? Es difícil, pero por lo menos nos dan la palabra. Lo difícil es que esa palabra se escuche y, sobre todo, que cada uno de nosotros participemos en esa palabra. Así que desde esa palabra les hago 2 tipos de propuesta. Por una parte, Turismo Reset. Turismo Reset es una plataforma que nació en la pandemia, cuando todos los que trabajan en turismo o trabajamos en turismo estábamos parados, los profesores de universidad no, porque tuvimos que ponernos a dar clase online rápidamente y, en fin, bastante superar la locura, pero bueno, aún así colaboramos con profesionales del turismo para generar una plataforma en la que se discutió durante un mes y medio o así sobre cómo tendría que ser el turismo después de la pandemia. Bueno, no me llames iluso porque tengo una ilusión, ¿no? Pues esto. Sabíamos que, bueno, pues, ¿sabes? Bueno, no sé si en aquel momento alguien sabía algo de lo que podía pasar, pero bueno, sentaba bien reflexionar y, sobre todo, imaginar un futuro distinto, pero un futuro distinto desde esa idea de sostenibilidad, desde la idea de vamos a seguir más o menos así, porque se firmó un manifiesto que pueden encontrar en Turismo Reset, que está firmado por 1.300 personas y 300 y pico empresas y microempresas. Se firmó un manifiesto de bases, de cómo tiene que ser el turismo sostenible, cómo tendría que ser el turismo, cómo tiene que ser el turismo a partir de ahora, qué es lo que hemos aprendido y cómo tendría que ser. 5 puntos, no voy a aburrir mucho. El primero, catalizar el desarrollo socioeconómico, pero no solamente midiendo el gasto por turista, como se mide ahora. Millones de turistas que vienen y el gasto por turista que se eleva y la habitación del hotel que vale tanto, no. Midiendo también cuál es el coste de traer a esos turistas, y eso no se mide nunca. Nunca se mide cuánto nos ha costado desdoblar una autopista para que los turistas lleguen más rápido. Nunca se mide, nunca se imputan los costes de las infraestructuras al sector turístico. Solo se cuentan los beneficios. No se incluyen en los índices de competitividad, pues por ejemplo, indicadores educativos, no se incluyen indicadores salariales, no se incluyen indicadores culturales. Pues se tienen que incluir y poco a poco
Esto sí, en la cuestión de indicadores y los datos, más que nada, porque la realidad de los datos facilita mucho que cualquiera pueda tomar datos y exponerlos en público, pues se va haciendo. En primer lugar, como digo, el desarrollo socioeconómico en ese sentido. En segundo lugar, la igualdad tanto de género como en las condiciones laborales dignas, que podríamos decir que sirvan de ejemplo para otros sectores de la economía, dice el manifiesto, pero bueno, tendríamos que reflexionar. No solamente en el turismo las condiciones laborales dejan mucho que desear, también en otros sectores, pero en el turismo pues tenemos pues claras muestras de que las cosas no van bien cuando no hay trabajadores, porque las condiciones laborales no son dignas, no son adecuadas. Bueno, afortunadamente también tenemos mujeres valientes que están poniendo sobre la mesa, pues como las Kelly se están poniendo sobre la mesa esas condiciones laborales. O sea, el desarrollo socioeconómico, sí, las condiciones laborales, el respeto a la calidad de vida de las personas, no solamente en los espacios urbanos a los que he hecho alusión antes, no solamente el derecho al descanso, no solamente el derecho al aire limpio, no solamente el derecho a mi propio paisaje, a mi propia calle, a mi propio espacio de convivencia, también el respeto a la biodiversidad, a los recursos ambientales. El respeto y la preservación a la identidad cultural, como de esto he hablado, no me extiendo más, pero tenemos de verdad que reflexionar sobre el derecho a no utilizar turísticamente todas y cada una de nuestras tradiciones, el derecho de los pueblos a preservar su identidad, su lengua, su cultura, sus fiestas, y que no pase el turismo como una apisonadora. Y por último, la gobernanza como elemento de gestión, la participación ciudadana. Bueno, esos 5 puntos, digamos, serían lo que llamamos sostenibilidad o desarrollo sostenible. Con que se cumplieran, más o menos, yo creo que podríamos estar más que satisfechos. Tristemente, cuando la pandemia ha pasado, en las primeras declaraciones de la ministra en Alicante, en un acto que fue, creo que no sé cuántos meses habían pasado desde que se habían levantado las fronteras, ya estaba prometiendo que pronto regresaríamos a los 83 míticos millones de turistas que recibió España en el año 19, como si eso fuera el objetivo. Es que sí que es el objetivo para ellos. Así que bueno, dentro de la moderación, este sería el optimismo mínimo, pero hay otras posibilidades. Hay cada día más gente en el mundo que ve otras posibilidades, y esto, como todo el mundo ha contado cómo le llamó Juan, pues voy a contarlo yo también. Cuando Juan me llamó en agosto, me dice que estoy preparando un congreso porque la gente está muy callada, porque la gente tiene miedo, ¿no? Con esa misma idea tuya. Que la gente tiene miedo y la gente está muy callada. Digo, vale, pues cuenta conmigo. Pues no sabes de qué vamos a hablar, me dijiste. Digo, pues es que da igual, porque yo también estoy harta de que la gente tenga miedo, de que nos dé miedo hablar, de que estemos midiendo las palabras, de que en las aulas se midan las palabras, de que de escribir un tuit y borrarlo y de no sé qué, pues ya está bien, pero sobre todo tenemos esperanza. Y para tener esperanza tenemos que proponer cosas que marquen ese camino. El camino, pues es el camino, algunos hablan, y esto cada vez más, es un movimiento, es una idea que viene de países ricos, con la cual yo pues soy un poco crítica, ¿no? Porque a mí que vengan desde Países Bajos o desde Nueva Zelanda a explicarme cómo tiene que ser mi modelo turístico cuando ellos tienen otras vías de financiación para el bienestar tan enormes, bueno, y Nueva Zelanda, que la pandemia cerró a cal y canto y se acabó, y los turistas para casa. Pero bueno, desde esos lugares aparece una idea que es el turismo regenerativo. Digamos, la idea de que la sostenibilidad no es suficiente y la creencia de que el turismo, de que los turistas tenemos la capacidad de aportar, cuando somos turistas, tenemos la capacidad de mejorar el lugar en el que vivimos. Bueno,
yo no sé, creo que hay que avanzar un poquito por ahí, no lo tengo tan claro, veo un pelín de colonialismo intelectual en esa cosa de que los ricos vamos a ir y vamos a ayudaros a mejorar vosotros, en fin. Pero bueno, pero está. O sea, lo que importa, lo que a mí me importa es que desde mi pequeña burbuja académica veo en el mundo cada vez más que existe esa idea de turismo regenerativo, por ejemplo. Pero existe cada vez más con fuerza ideas y se van poniendo sobre la mesa debates sobre el decrecimiento y sobre si es posible un turismo postcapitalista. Esta última semana, desde Albasud, que es una plataforma de investigadores muy críticos, particularmente con el turismo, Ernest Cañadas puso un informe en el que puso en abierto un informe en el que proponía algunas cuestiones más o menos fáciles de llevar a cabo y otras pues que ya requieren un cambio de modelo. Una cuestión más o menos fácil que yo creo que deberíamos reivindicar y que debería ser un aprendizaje de la pandemia que no podemos olvidar es que para pasárnoslo bien, para disfrutar, para estar al aire libre, para compartir tiempos, para vivir experiencias, no hace falta coger un avión, no hace falta irse al Quinto Pino, si es que podemos descubrir nuestro propio territorio. Eso, por ejemplo, era una de las conversaciones habituales en las tertulias, por ejemplo, de la radio, en alguna que yo participé. ¿Se está descubriendo el propio territorio gracias a la pandemia? Pues sí. Hubo gente, yo el otro día no sé con quién hablaba, decía, no, como no podíamos salir de la provincia, pues fíjate, pues fuimos a Segóbriga, por ejemplo, pues alguien en Castilla-La Mancha. Pues descubrimos nuestro propio territorio, descubrimos experiencias que siempre hemos realizado, que son experiencias fuera de mercado, ir a pasar el domingo al campo, sin sobreexplotar, sin ir todos al mismo sitio de Instagram, pero sí que tenemos que valorar, poder hacer cosas que no sea consumiendo, que no sea gastando, que no sea mediado siempre por el precio, dominguear, dice Ernest Cañada en el informe. Tenemos también algo que sí que requiere más inversión y que desde luego requiere una voluntad política que hasta este momento se está resistiendo, porque aquí tenemos también un problema grave, ideológico, desde algunos sectores de la izquierda en apoyar al turismo y no se entiende el turismo social y se sigue sin entender el turismo social. Y un turismo comunitario y un turismo social y una, de verdad, políticas públicas de verdad a favor del turismo social, no subvenciones de viajes que no pagan los costes de los hoteleros y que justifican que los hoteleros no paguen a sus trabajadores. No, turismo social de verdad, financiar que nuestros jóvenes, nuestros adolescentes vayan pues, a una semana azul a la costa si viven en el interior. Favorecer que se puedan mover, que nos podamos mover pues dentro de nuestro entorno y que sobre todo lo puedan hacer las personas que no tienen normalmente acceso al turismo. Y aquí también otra gran falacia dentro de toda esta intoxicación, no sé cómo decirlo, de esta gran ideología que tenemos, casi todos pensamos que casi todos podemos viajar y casi todos pensamos que el que no viaja es porque no quiere y eso no es así. Es una idea que tenemos y desde luego en las ciudades se tiene esa idea. Mis alumnos, tercero de Sociología, se sorprenden cuando vemos las estadísticas de por qué no viaja quien no viaja. Hay mucha gente que le gustaría viajar y no puede viajar. A esa gente es a la que hay que apoyar. Y eso sí que va a favorecer otro tipo de turismo y otro tipo de modelo. Muchísimo más difícil es el control de los vuelos internacionales. Ahí sí que yo creo que una intervención en el mercado subiendo tasas, ¿hasta dónde se puede subir una tasa de un barco que, yo qué sé, hasta qué precio
se puede subir el amarre de un barco que paga ya 8.000 euros al día por el amarre. El otro día estuve en Mallorca con un amigo que tenía acceso a un puerto de súper ricos, porque trabaja allí, un trabajador, y vimos yates de los de súper ricos. Bueno, el de Florentino era una barca a comparación de lo que había allí. Qué raro. Era unos... Que no apareciera Florentino. No, por lo visto se lo ha dejado un poco, pero... O sea, barcos tan enormes, o sea, barcos... No, es que no sé cómo decir, o sea, eran catamaranes en fibra de vidrio que ocupaban 2 amarres, cada día el amarre vale 8.000 euros el mantenimiento, pero cada amarre vale 50.000 euros al año. O sea, cosas que... Entonces, ¿cuántas tasas le tenemos que poner a un jet privado para evitar que vuelen? Pues ninguna. Entonces, tenemos un problema en esa movilidad cuando estamos comprando, desde luego, productos de otros países. Es realmente difícil, pero desde luego sí que tenemos que hacer una labor de educación, de concienciación también, que no podemos financiar las compañías de bajo coste para irnos a Londres a ver un espectáculo, ir y venir en el día, porque total solamente me sale por 25 euros el viaje. Y te sale por 25 euros porque se está financiando con dinero público la publicidad de esa compañía. Y eso es así, lo tenemos que saber. Y sí, termino con una reflexión, que es al final, y 2 recomendaciones. Una de un libro que se titula El selfie del mundo, que es de donde he extraído esta frase. El selfie del mundo está escrito por Marco Déramo y reflexiona a partir del parón del COVID sobre cómo efectivamente, si el mundo separan más cosas que solamente las mercancías, separa nuestra manera de entender, separa nuestra propia visión de este mundo acelerado en el que nos creemos que todo está a un pasito, en el que nos creemos desde los países ricos con derecho a ir a cualquier sitio. Y dice, el turismo está tan profundamente arraigado en nuestro yo que cuestionarlo significa redefinir nuestra idea misma de libertad, nuestra relación con el mundo, nuestra relación con lo ajeno. Desde los países ricos, desde las personas con capacidad para el movimiento, nos creemos en el derecho de ser turistas en todo el mundo. Y discutirlo supone discutir sobre libertad. Y eso pues es difícil, pero hay que abordarlo. Y una recomendación de un pequeño documental que está en Netflix ahora, en Filming creo que también, que se titula Pequeñas reflexiones sobre turismo de sol y playa, que dirigió Óscar Bernácer, que se grabó justo el día que pudimos salir a la calle y en el que nos pidió a personas, expertos y no expertos, nos pidió que reflexionáramos precisamente sobre esto que yo he intentado y he pasado muy por encima, esta conexión, este binomio entre construcción, turismo, el litoral, cómo nos está influyendo el turismo, si Benidorm es o no pues el modelo a seguir o qué podemos hacer pues para poder hacer balance de los costes y de los beneficios del turismo. Y ahora sí, muchas gracias y cualquier pregunta, comentario a disposición. Las 2:30. No mire, he puesto el reloj aquí para nada. Raquel, tengo una pregunta. Has dado la cifra de 86 millones. 83. 83. Sí, se hartaron de decirlo una y otra vez. Ay, hola. 83 millones de turistas en el año 2019. Turistas en el sentido de personas que vienen de fuera de España. Turistas internacionales. Esa es la definición. Sí. He creído escuchar que el presidente Ximo Puig ha dicho que la Comunidad Valenciana espera 30 millones. Porque en esos 30 millones espero que se refiera a turistas nacionales e internacionales, que en el 2019 la Comunidad Valenciana fueron 29. Porque internacionales se recibieron 9 y el resto nacionales.
Entonces, por eso Sí, te decía, vamos, la cifra que tú has 30 dado, millones. la cifra que tú has dado de la ministra salimos. del Gobierno de España es de turistas que vienen de fuera, mientras que la cifra de 30 millones... La verdad es que no la, Sí, me sí, lo acabas de decir, que no la he oído, Sí, pero sí. vamos, 30 millones internacionales es un salto... Bien, pero hablando de estas cifras, ¿existe algún estudio o algún organismo que pudiese estudiar cuál es el límite de personas que podríamos recibir en la Comunidad Valenciana? Porque yo creo que hay fórmulas hoy en día que se sabe, un restaurante sabe perfectamente, dando la mejor calidad, haciendo las cosas como es debido, pues que puede dar, yo qué sé, 100 menús al día, no más. E imagino que en función de eso, un hotel sabe también cuántas... Se podría calcular con las infraestructuras que tenemos hasta dónde podemos llegar. Por a mí es que estas cifras se me pone de verdad el vello de punta. La capacidad de carga, claro. Sí, pero existe ese tipo de estudios porque hay países, date cuenta que muchísimo menos desarrollado que nosotros, como Bután, donde eso sí existe. Claro. Saben que más de 50.000 personas no entran. Y hay además lista de espera si quieres entrar para entrar. ¿Llegaremos a eso en algún momento? Porque han conseguido que se convierta en un destino snob en el que hay que poder pagar. Empezaron por 200 euros, ahora están en 1.000 euros para entrar. Entonces hay que ser muy snob. Pero ¿saben cuántos pueden admitir? Saben cuántos quieren. En Venecia también saben cuántos quieren y también han aplicado una tasa. Y sí que se puede medir la capacidad de carga, pero es que nunca se mide la capacidad de carga a día de hoy. Se mide la capacidad que podríamos tener. Por ejemplo, ayer alguien en Twitter también decía, no es que Marbella, como está extendido, recibe los mismos turistas que Benidorm a lo largo del tiempo. Si tuviéramos más Benidorm, pues podríamos tener un territorio más esponjado y nos cabría más gente. Claro, ¿cuál es la capacidad de carga? El aeropuerto de Alicante Elche Miguel Hernández, se diseñó para 20 millones de viajeros al año y vamos por 13, con lo cual, antes de llegar a los 20 millones ya se está promoviendo una ampliación de la segunda pista. Nunca se quiere medir la capacidad de carga real porque la capacidad pues es ilimitada, porque te dirán, bueno, un hotel para que funcione bien, ellos sí que lo tienen claro. Un hotel no funciona bien al 100% de capacidad, porque machacan al personal, no pueden hacer rotación, tienen claro que en el 90 están bien. Y cuando llegan al 90 normalmente dice que está lleno. Cuando dicen estamos llenos, nunca un hotel puede sostener ocupaciones, o sea, lo saben de sobra. Pero la capacidad de carga del territorio nunca se quiere medir, porque se puede medir por limitaciones físicas, que es al final a donde nos conduce toda esta cuestión, es que ya no podemos crecer más, pues no tenemos más agua, no tenemos más electricidad, porque es que el planeta no da para más y nuestro territorio tampoco. Pero antes de eso hay una capacidad de carga social que allá directamente ni se pregunta ni se plantea. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a aguantar, a ceder nuestro espacio en las ciudades, pero también a aguantar a música en mi pueblo, que estoy tan contento y de repente me vienen no sé cuántos con música, con motos, con ruidos, la capacidad de carga social? La Secretaría de Estado de Turismo se va a gastar parte del dinero de los fondos Next Generation en intentar empezar a convencer a los empresarios que tienen que tener en cuenta a la ciudadanía para controlar esa capacidad de carga. Y hasta ahí. Sí. No se pregunta en el barómetro, por ejemplo, sería interesantísimo que en el barómetro del CIS o de la Comunidad Valenciana se preguntara. En poquísimos municipios se le pregunta a la ciudadanía y sin embargo, importa, porque cualquier día, porque poco a poco y cada día más, este último verano clarísimamente ha empezado a haber un nivel de saturación de los residentes importantes en algunos lugares. Es que yo creo que ayudaría también a lo que tú dices, a recentrarnos y tal, para convencer a la ciudadanía qué consecuencias tiene en la medida en que se tiene una fórmula inicial
que sea solamente la estructura actual. Pues mira, somos capaces. Entonces, si queremos tener 1 millón más, pues tenemos que hacer esto, tenemos que modificar esto. Si queremos que en el pueblo que vienen 10.000 turistas haya 20.000, y poco a poco, mira, el campo que está aquí, pues lo tendremos que ocupar, y esto que está aquí lo tendremos que ocupar. Y eso daría, desde mi punto de vista, una conciencia más grande de lo que eso significa. No solamente el hecho de saber que es cierto que el turismo ha sido en un momento dado, y sigue siéndolo, uno de los motores económicos españoles, aunque depende para quién, como siempre, pero bueno, en general es verdad que en una época, yo soy ya mayor, pues las suecas y todo eso, descubrir cosas que no habíamos visto nunca y tal, pues bueno, y es verdad que en España se abrieron muchas ventanas debido a eso, ¿no? Y que poco a poco, en vez de ir a ver películas, digamos, a Perpiñán, pues se podían ver aquí, etcétera. Yo estoy de acuerdo en eso, ¿no? Pero claro, es que ahora estamos hablando de una forma totalmente ciega, desde mi punto de vista, solamente poniendo encima de la mesa el turismo es algo formidable. Y el hecho es que todo el mundo, la mayoría de la gente tiene eso en la cabeza. Sí, sí, no, sí es lo que he tratado de... Ese ha sido mi argumento, que tenemos que discutir de lo indiscutible. Termino, perdón. Vamos a cortar un poco el asunto y un remate, porque esta ponencia última y lo que se trataba esta mañana, este matí, donen per un congrés sol, no? Perquè agarrant i per donar la veu a Maria José diré que això és un debat que està en la pròpia casa o en el teu entorn està tan clavat a sobre el turisme que discutir-ho pareix que estigués mal, no? Entonces, el motor del turisme de l'economia espanyola, que és el turisme, és com si estigueren dient que una central nuclear és bona. Serà molt motor de l'economia, però tindrem que qüestionar si aquest motor realment fa el fa perquè toca, no? Perquè el que tindrem més propet, i això suscita aquesta necessària reflexió en aquest congrés, és que quan Enrique Moltó, en el tema de l'incendi que teníem, la primera reunió que s'ha fet en el poble més afectat de l'incendi va ser una reunió del director general de turisme perquè la solució a Evo fora convertir-lo en municipi turístic, no? Què passa que només n'hi ha aquesta visió? I clar, el turisme és bo, però tindrem que raonar que el turisme és bo si consumís els nostres productes, el nostre oli, si dona feina a la gent, si dona feina que hi hagi escoles, etcètera. Això, Maria José. És que no estic entenent molt bé. O sigui, havia dit, ara després fem una assemblea. Però és que I em no diu, tenim temps. prepara algo per l'assemblea. I ara em munta a mi soles i em diu, Maria José, Però perquè t'agrada dir per si algú... M'havies dit que volies comentar sí, alguna cosa. bueno, jo tenia alguna coseta preparadeta que volia comentar i és un poc perquè, clar, duem així dia i mig a remulla com els cigrons i ja comencem a estar un poc estovaets i hem rebut moltes coses molt interessants de tots. A mi m'ha encantat la de Nies m'agrada molt, però la de Raquel també. I estava jo ara, ahir, quan vam vindre les dones grans, me'n recordeu l'associació de dones grans, i elles van nomenar tema d'ecofeminisme, que són dos principis bàsics, l'ecodependència i la interdependència, que és la base de l'ecofeminisme, i a mi ara això em recorda a el que estem fent així, perquè l'ecodependència és que depenem de la natura, per suposat, perquè nosaltres som sers vius que necessitem d'altres sers vius i de la natura per existir, i la interdependència es refereix al feminisme sobretot a que el món ha avançat i els homes han avançat i han pogut anar a treballar perquè darrere tenien algú que les feia el dinar, que les llavava la roba, que quan arribaven a casa, la casa estava en condicions habitables, que cuidava els seus fills, que cuidava els seus majors, i ells podien dedicar-se a aquestes coses més de deberes, no? Tot l'altre com si fos de mentira, però si no, no ho haguem pogut fer. Això ja vos ho coneixeu perquè és un debat que estem sempre, no? Jo veig un paral·lelisme en el món rural, no? Aquesta ecodependència està claríssima perquè depenem de la terra, de la biodiversitat, ho hem estat parlant, el món rural és el que proveeix d'això, depenem dels aliments, en realitat els aliments són aquest cordó umbilical que ens uneix a la terra, si no fora perquè necessitem menjar 3 voltes al dia, doncs potser ja l'havíem tallat el cordó umbilical, però com que necessitem menjar, doncs seguim ahí. I la interdependència, la ciutat pot ser ciutat perquè darrere hi ha un món rural, i darrere hi ha un món rural que està produint els seus aliments, i darrere hi ha un món rural que està proporcionant altres serveis, que és l'aire net, l'aigua neta, amagant el fem que fan la ciutat, posant plaques, bueno, totes aquestes coses. I damunt, el món urbà, moltes voltes, es permet menysprear a aquest món rural com tradicionalment
L'home, el mascle, menyspreava la faena de la dona. Deixeu-les que facin, deixa-la que parle, deixa-la que faça, no sé què, com que estava darrere. Entonces, com que ara hem reclamat a nivell d'homes i dones, hem reclamat una igualtat i hem reclamat una corresponsabilitat, però si estem en el mateix, en demanar una corresponsabilitat, perquè així estem tots en el mateix barco, no? I estem un poc farts també d'això. Vosaltres heu sentit parlar del mansplaining, vos sonarà, no? El mansplaining és quan hi ha una reunió i hi ha dones i hi ha algun home i l'home es sent en la... que no són tots els homes ni pensar-ho, però d'alguna manera sempre n'hi ha algú que ho fa. Es sent en la necessitat i responsabilitat d'explicar-li a aquesta dona de què s'està parlant, perquè ella no ho pot arribar a comprendre, no? Entonces hi ha un cert urbansplaining d'este. O sigui, de quan en quan ve gent de la ciutat a dir-nos, no, és que així el que tindríeu que fer és això. I ens passa molt, que estem explicant coses del món rural i sempre hi ha algú que diu, ostres, és que això tindríeu que fer així i així. Dius, ostres, alabado sea el que ha vingut de la ciutat a explicar-me a mi, perquè mira que duem segles vivint en els pobles i estem fent-ho tot mal, no? Entonces, el poder eixir-nos d'ahí, d'eixe mirar-nos per damunt del muscle, de quan en quan soltar-nos algun piropo, perquè el que dia Raquel del món rural, fotografiable, no? És com que des del món urbà, de quan en quan es deixen passen per ací, fan alguna foto, ens solten algun piropo, guapa, no sé què, doncs anem a prohibir els piropos també al món rural, no? O sigui, sense permís, que no ens diguen piropos, perquè per dir-nos aquests piropos i després anar-bon i no facilitar res i seguir, que tot seguisca igual, si realment voleu, doncs prengueu una corresponsabilitat i aquesta corresponsabilitat passa per lleis justes, passa per igualtat d'oportunitats, passa per serveis, passa per potenciar i favorir l'alimentació de proximitat, que estem farts de dir-ho, i el producte del territori, no sols en la foto d'Instagram, sinó en el dia a dia, de cuinar més, menjar menys plàstic i ja està. Crec que ho he dit tot el que volia dir. Bueno, i això és perquè xerreu, perquè ara visqueu d'ací, que vos heu quedat un poc per a ells i parleu. Ja? És això el que veus? Bueno, és que tenim un inconvenient en el sentit que el temps de dinar sempre és curtet. I havíem pensat que avui acabaria el dia en una espècie de torn de paraules i més. El podem fer, però amb la idea que el fem curt, perquè a la vespre també hi ha sessió de reflexió i de més, i si voleu ho fem a la vespre. Així i tot, si algú vol fer alguna pregunta a Raquel, pues per lo menos un breveta i tal, pues, ¿no? I se n'aniríem a dinar enseguida. Sí. Pregunta o crítica. Sí. Yo creo. A Nieves. No, es lo que dice que... Dígame. Pues que ahí tengo una cajita de bombones porque yo la escucho de toda la vida. Vale, muchas gracias. Y tengo libros, me los regala una hermana que vive en Valencia. Bueno, aquí venden, pero ella me los regala. Porque yo descubrí a usted y a Isabel también la descubrí. Y el amarillo de 120 en el libro también está el amarillo. Vale, pues Bueno, estupendo. que no cambie. No, estaremos en ello. Y que tienen usted compañeros buenos. Territorio negro. Bueno, yo creo que si esa es la pregunta, Nieves la atenderá ahora en un segundillo. ¿No? Poquitos, pero hay. Hay gente, en todos los gremios hay buena gente. Y malos. Pero hay que buscar lo bueno. Hay que buscar lo bueno, pero bueno, no hay que perder de vista a los malos, porque entonces nos comen los mongers. Gracias por todo. Gracias a usted. Sí. Nada, se preocupe. José Luis, sí. Sí. No. Sí, da el micrófono. No, Habla pero fuerte. se oye, fuerte, sí te- habla te fuerte porque oímos, hay buen te audio. oímos. Raquel, bueno, yo creo que sí que podemos hacer cosas, porque es un tema transversal. Yo ayer estuve hablando de cambios normativos en legislación urbanística. Imaginaros que hubiese conseguido un cambio que yo pretendía, y es que cuando alguien quiere montar una bodega en el medio rural, un 25% del espacio tiene que ser para enoturismo. Imaginaros el alcance de eso. Eso evitaría que viniese una gran bodega a montar una bodega de elaboración de vino, con un depósito gigante, porque montaría una bodega de 1000 metros cuadrados y tendría que hacer una sala de ventas que no utilizaría nunca, porque no vendería, porque es
interesado al emprendedor. Porque alguien diría, yo quiero montar una bodega, 100 metros cuadrados me sobra, y me están diciendo que tengo que montar enoturismo. Yo creo que ese mensaje sería positivo. No lo conseguimos porque, como has dicho, hay un sector político crítico que llegaron a decir que no querían turistificar el medio rural. Cuando el mundo del enoturismo, os puedo asegurar que es importantísimo para la supervivencia de las bodegas. Pensar que un vino que sale a 10 euros PVP, que la bodega saldrá a 4 o 5 masiva, para que te llegue a la tienda a 10. Y tú lo vendes en bodega a 9 o a 10. Directamente lo cobras en el momento, a los 2 meses. Quiero decir, es súper importante. Entonces creo que sí que se pueden hacer cosas. Sí. Desde otros puntos de vista. Sí, sí. Desde otros puntos de vista. Bueno, fijaros hasta dónde llegaba esa limitación, que aprobaron una norma que decían que si hacías una construcción en suelo no urbanizable, por ejemplo una nave agrícola, no podría haber ni habitaciones, ni comedor, ni aseos. ¿Qué pasa? Que el agricultor no puede mear. Al vuelo. Es que a veces hay cosas Sí. sorprendentes e increíbles. Claro, pues por eso yo creo que hay que pedir a quien tiene la responsabilidad política a que vaya, que vaya a los sitios que pise, porque bueno, ya puestos a como nos conocimos, pues aquí el señor Cascán, protestar, y yo digo, pues que voy para allá un día, y es la única manera, siendo directora general, y fui y digo hola, y dice, ay, perdona, es que está lloviendo, digo, ya, que estamos en el campo, y llovía, es verdad. Digo, a ver usted, tanto que critica todo el turismo y esto, cuénteme, ¿qué puedo hacer, qué podemos hacer dentro de un orden? Pero claro, para eso tenemos que exigirles a los políticos que vayan y exigirnoslo a todos y reclamarlo y también desde los pueblos hacer caso, porque también te tengo que decir que a Utiel también fui y vamos... Es que habéis mejorado mucho. No hablaste con... No hablé con nadie, porque con es la como, persona. bueno. Por eso que desde los pueblos tenemos que hacer mucho y efectivamente hay un problema importante ahí de comprensión de que el turismo no es ni bueno ni malo per se, sino cómo se haga. Igual que las plantas, igual que yo qué sé, las renovables no son malas, a no ser que te ocupen todo el territorio y estén en manos de... ¿no? Pues lo mismo, pues con el turismo lo mismo. Y yo creo que desde el medio rural mira, por ejemplo, en el decreto de alojamiento se tuvo en cuenta que en las casas rurales no se puede poner ascensor para convertirlas en un hotel. Pues eso, por ejemplo, nadie lo había pensado. Y entonces había casas rurales comercializándose como hotel y decían, no, es que yo me comercializo como hotel boutique o como hotel no sé qué, porque si no la gente no viene a una casa rural. ¿Y por qué no es una casa rural? Porque me pedís desde el turismo que ponga un ascensor. Y el técnico decía, no, pero se puede hacer una excepción de no sé qué, con un informe de no sé cuál. Yo, pues no, mira, pues si en el medio rural las casas no tienen ascensor, podrán ser hoteles y cumplen todos los otros requisitos avisando que no tienen ascensor. Eso es un cambio y eso... En fin, son pequeñas cosas que se hacen si vas a los sitios. Y si sobre lo que ha técnicos. comentado María José y lo que se ha estado comentando esto ayer, hoy, yo creo que al final el medio rural, muchos municipios pequeños que están perdiendo población, en algunos que ya prácticamente no queda nadie, se están convirtiendo como en un parque de ocio y aventuras. O sea, y estamos acostumbrados a ir a un Por Aventura o a una Warner o a un Terra Mítica o como se llame y pagar, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque tienes ahí una serie de servicios que están allí, que alguien los ha puesto y tú haces uso de ellos. Es que al final hay una cuestión que es el pago por servicios ambientales y es que somos los custodios, los que vivimos en el medio rural somos los custodios del territorio, somos los que estamos manteniendo todo eso. O sea, la recarga de acuíferos del agua que se bebe en todo el litoral de la Comunidad Valenciana, la recarga es en el interior. Incendios, o sea, ese debate, y yo creo que una de las claves puede ser lo del pago por servicios ambientales. Esto es que debería ser, bueno, ya se habla de sumideros de CO2, de tal, llámale como quieras, pero al final es un servicio ambiental y que se debería de cobrar para que estas personas puedan vivir dignamente. Claro, parte de todas las cuestiones urbanísticas y decía, esto ha sido Bulló lo que decía, es que me decía Rubalcaba, ¿cómo vas a dejar a los ayuntamientos
sin que cobren las plusvalías, pues mira, ya empiezan a quedarse sin plusvalías. ¿Cómo vas a dejar a los ayuntamientos que no ingresen por licencia de obra? Claro, es que ese es el problema original en el principio de la construcción del modelo municipal y del modelo de autonomía, la financiación municipal. No puede ser que los ayuntamientos se financien por licencia de obra y que sea la forma de financiación mayoritaria que haya sido hasta ahora y que venga, vamos y seguimos. Y sin embargo, para poner un parking y cobrarle al visitante que llega, que es lo que sería razonable, y aquí no aparca nadie, si no me pagan el parking, pues tienen un montón de problemas legislativos y de ordenanzas. Pues ahí tenemos un problema sistémico que en algún momento, digo yo, que habrá que abordar, porque si no, seguiremos con lo mismo, a ver quién hace más papeles y para cobrar más tasas sin sentido en muchos casos. Bueno, Paco quiere decir algo y yo quiero completar lo que ha dicho José Luis con una cuestión. Esta tarde Beatriz Rocamora nos hablará de algo tan marciano como es la PAC, ¿no? Claro, la PAC es la Política Agraria Común, en la que ha comentado José Luis de que parece que se pretenda como turistizar o algo así el mundo rural. Pues hay que partir del hecho de que la PAC es una limosna que se nos dio a España porque realmente la agricultura y el eje de la agricultura en Europa es Italia, digamos, Países Bajos y Francia. Y a nosotros se nos dio el turismo para que hiciéramos divertimento de la clase media-baja del país, ¿no? Y el mundo rural se olvida que la gestión del turismo relacionado con la agricultura era para propiciar que el productor tuviera cercano clientes que pudieran acompañar su gestión. Y esto lo hemos convertido en nuestro plan. Y me ha encantado escuchar a Josep Pastrana, que por eso lo hemos traído aquí, que en Menorca tuvieron cuidado de propiciar que alguien que tiene una producción, si levantaba algo, fuera para redundar en beneficio de la propia producción y no generar un hotel rural. Así es que es como una especie de bucle perverso que todos conocemos, más o menos analizamos, y aquí se pretende que, a ver si somos capaces de encauzar y levantar la mano y decir, sí, ya está bien, ¿no? Ya está bien. Paco, y nos vamos a comer. Sí, es con respecto a algo que quería deciros ayer y se me olvidó, que es importante y que os pido, si no os interesa, pero por lo menos que conservéis el mensaje para que podáis transmitirlo en vuestro entorno. Primero y principal es que se ha modificado. Además, lo que voy a decir es muy positivo para todo lo que es Chicotet. Se ha modificado la ley de sociedades limitadas. Se puede crear una sociedad con €1. Con €1. Hasta ahora en 3.000, tampoco era mucho. Pero, aprovechando eso, se ha añadido un nuevo tipo de empresa que se llama de interés común, que está descrita en esta ley, que es del 28 de septiembre pasado. Es la ley 18 del 2022 y si vais al BOE, pues la del 28 del 9 es la ley. Es muy interesante porque, vuelvo a repetir, además va en la línea de muchas de las cosas que José Luis nos ha descrito con mucho detalle, que es simplificar, bueno, una vez ya que se ha pasado por todas esas vías que tú nos has enseñado, es simplificar la creación de la propia empresa, ¿no? Y entonces, detrás hay otra cosa, es que para estas empresas, daros cuenta que es interesante, resulta que es que ahora las demás empresas no son de interés común, no crean el bien común, perdón. No. Ya os dije ayer que, desde mi punto de vista, la empresa que no genere beneficio social para mí no existe. No es una empresa, es un negocio. Bien, y hay otra cosa que no se sabe, ayer lo hablaba con el conseller, que no se le ha dado suficiente publicidad, es que en Europa cada vez más, para tener ayudas europeas, se pide que las empresas hagan un informe medioambiental y un informe social. ¿Qué pasa? Que claro, las pequeñas y medianas empresas no tienen los medios de las grandes. Y las micros, decirme a mí, de una empresa con 8 empleados, que vaya uno a dedicarse a hacer informes sociales o medioambientales. Entonces, la Generalitat desde hace ya 7 años da ayudas para que personas externas puedan hacer ese ejercicio. Y las ayudas de este año, el borrador me lo han pasado hace poco
y se va a publicar dentro de poco, son de 1.700.000 euros para toda la Comunidad Valenciana, sabiendo que la ayuda que se hace por empresa puede alcanzar hasta 10.000. Y os puedo decir, por conocerlo, que hacer un estudio medioambiental o social cuesta aproximadamente entre 3 y 5.000, que la Generalitat paga. Evidentemente hay que justificar por qué se quiere hacer, en qué sector se está, etcétera, pero bueno, eso es normal. Y a mí me parece importante, si aquí en la sala hay personas interesadas, que lo sepáis, pero que esto se difunda, porque una de las cosas que ocurre muchas veces en las ayudas es que los gobiernos no saben comunicarlas. Nada más. Vale, perfecte, doncs tanquem. Gràcies Raquel, gràcies Nieves i se n'anem al dinar. Es veiem després. Gràcies.